Soy Pocho Salcedo, bienvenidos a nuestros televidentes, estaciones de televisión en América Latina y aquellos que nos sintonizan de costa a costa en los Estados Unidos continental y en Hawái. Aquí en Nueva York estamos listos para decodificar junto a ustedes las historias que dan forma a nuestro mundo. Estas no son solo las noticias, este es el ADN de las noticias. En Estados Unidos, casi 1 de cada 5 personas son latinas. El voto latino y su voz están cobrando fuerza. Sin embargo, no se trata de un bloque electoral único y cohesionado. La población latina es diversa y se diferencia desde sus lugares de origen o el número de generaciones que han vivido en el país hasta sus preferencias religiosas. Nuestro invitado, entre otras cosas, afirma que la preferencia religiosa es el predictor más importante de cómo votarán los latinos. Doctor Cristian Doña Rebeco, bienvenido al ADN de las noticias. Muchas gracias por la invitación, Pocho, y saludos a todos los que estén viendo este programa. Cristian Doña Rebeco, doctor en Sociología e Historia, investigador adjunto COES y director Oficina de Estudios Latinos y Latinoamericanos, OLLAS, de la Universidad de Nebraska en Omaha. Sociólogo, magíster en Ciencia Política, Master of Arts en Sociología y doctor en Sociología e Historia por la Michigan State University, Estados Unidos. Bueno, vamos a explorar cómo la religión influye en el voto de los latinos en los Estados Unidos, pero primero veamos el voto latino en general, su tamaño, su diversidad cultural. Por favor, doctor, si puede darnos un vistazo a 10,000 metros de altura para que podamos tener un marco de qué es lo que vamos a tratar el día de hoy. Claro, mira, el voto latino depende de muchísimas cosas, como todo voto, pero generalmente se ha asumido que hay uno, o cada vez que hay una elección, al día siguiente dicen, bueno, ¿cómo votaron los latinos? ¿Cómo no votaron? Etcétera. Y la prensa, sobre todo la prensa anglo, dice, varias veces ha nombrado esta idea del voto latino como una cosa única. Y como tú dijiste, cuando presentaste el programa, el voto latino es geográficamente variado. O sea, depende de el lugar de donde estén los latinos, cómo votan. Depende del país de origen. O sea, sabemos claramente que cubanos en Miami votan de una determinada manera, no todos obviamente, pero hay una propensión mayor a votar por el Partido Republicano, mientras que en otras partes, en Nueva York, también se vota más por el Partido Demócrata, digamos, otros grupos latinos. Entonces no podemos asumir que simplemente hay un voto latino. Otras cosas que influyen, una de las que hemos ido descubriendo con mi colega, la doctora Laura Alexander, es que el impacto, la religión, cruzado con la geografía, tiene un impacto en cómo votan los latinos. Entonces, si tenemos en cuenta que hay 20 países independientes en América Latina aproximadamente, hay diversas generaciones de latinos de esos países y de siempre en Estados Unidos. Entonces podemos contar que hay a lo menos 21 o 22 mínimo votos latinos, digamos. Y que depende mucho también de la fecha en que llegaron y otras cosas. Si me permites, hagamos un enfoque más, un zoom in, más preciso sobre la relevancia de dónde se originan los latinos y dónde han terminado viviendo en los Estados Unidos, porque parecería que esa es una combinación importante. Claro, o sea, yo creo que más que el dónde, es el cuándo. O el cuándo mezclado con el dónde, digamos. Por ejemplo, o sea, la mayoría de los inmigrantes cubanos que hay hoy llegaron después de la Revolución Cubana
y llegaron como exiliados post-revolución cubana. Entonces, por lo tanto, podemos asumir que esa es la razón, aunque tanto demócratas como republicanos han en general apoyado muchísimo al exilio cubano, tienden a votar por aquellos que están más alejados en el espectro político, en teoría, de la revolución cubana, que en este caso son los republicanos. Ahora, eso es el grupo grande de los cubanos, pero los cubanos que han llegado en los últimos 5 o 10 años, ya podemos pensar que vaya a haber una cierta diferencia, que no tiene necesariamente que ver con temas políticos, sino quizás más con temas económicos. También los hijos de los cubanos o los nietos de los cubanos ya a esta altura, 2 generaciones más allá de la llegada, podemos quizás ver que van a haber ciertos cambios en que aspectos más locales de Estados Unidos van a influir también sobre la propensión al voto y no tanto el tema de el éxodo cubano post-revolución, digamos. Por el contrario, la migración mexicana es muchísimo más variada porque México es muchísimo más grande y tiene hartos aspectos regionalistas. O sea, los mexicanos en general se identifican tanto como mexicanos como por sus estados, ¿eh? Y las políticas internas de esos estados y el momento en que salieron influyen también en cómo piensan el voto en el país de destino, en este caso Estados Unidos. Si fuera lo opuesto, que todos los mexicanos votan demócrata, Texas hace rato habría sido demócrata. Empíricamente sabemos que eso no es así, porque Texas tiene muchísima cantidad de migrantes latinos. Entonces, el cuándo salieron, en el fondo las razones por las que salen, tienden a influir sobre cómo votan y el país de donde salieron también. Muchísimas gracias y me imagino la perspectiva tuya aplica a la Florida, Arizona, California, Nueva York, en realmente una variedad complicada y eso hace más difícil entender y pintar de una sola brochada el voto latino en general. ¿Cuáles han sido los cambios históricos? Tú mencionaste algunos, la inmigración cubana, pero durante los últimos 25 años, ¿cuál ha sido la tendencia en términos generales de afiliación partidaria y compromiso político de los latinos? Porque ahora parecen los latinos tener mayor presencia, no solamente en la votación, pero también en la discusión de los programas, en la discusión de los cambios políticos, sociales en el país. Bueno, efectivamente, históricamente los latinos han tendido más a votar por el Partido Demócrata. Pero ahí hay otro dato, digamos, que hay que considerar. Que la política de Estados Unidos, la política cotidiana, la política de partido, el sistema de partidos de Estados Unidos es muy diferente a nuestros sistemas de partidos en América Latina. O sea, aquí hay un sistema que es totalmente bipartidario, donde hay demócratas, republicanos y quizás un par de pequeños partidos de izquierda. Existe el Partido Socialista en Estados Unidos, algunos partidos libertarios o algunas agrupaciones más de derecha, pero en nuestros países, digamos, o son multipartidistas, donde tenemos 10 partidos en competencia, o tenemos México, en que hubo históricamente uno, o uno por lo menos que ganaba todas las elecciones, sabemos en qué condiciones, o Argentina, donde también hay uno, que incluye todo. Entonces, yo creo que hay que yo no lo he estudiado, pero sería interesante estudiarlo, cómo se identifican los latinos en sus países en términos de partido político versus cómo se identifican acá. ¿Dónde están los límites, por ejemplo? No sé, un demócrata cristiano costarricense, que es el partido más de centro, quizás un poco a la derecha, ¿se identifica como republicano o se identifica como demócrata? Entonces creo que eso es interesante. Entonces, claro, en general podemos observar que los latinos votan demócrata, pero esto es a nivel nacional.
¿ah? A nivel estatal sabemos que hay diferencias. ¿Cómo está cambiando eso? Está cambiando porque cada vez más los latinos son nacidos en Estados Unidos. O sea, estamos hablando que la segunda generación está creciendo más rápido que los inmigrantes. ¿Ah? Entonces ahí va a haber diferencia. También hay, lo vamos a conversar después, digamos, hay cambios en la participación religiosa de los latinos, que influye tanto por lo que pasa en Estados Unidos como por lo que ha pasado con la irrupción de iglesias evangélicas en nuestros países. Hay temas de separación socioeconómica, digamos, entre cual ya no, o sea, hay latinos que se han hecho en América y han ido subiendo en el nivel socioeconómico y otros que no, digamos. Y eso tiene que ver con educación, tiene que ver con país de origen, con oportunidades, etc. Y todas esas cosas yo creo que van a ir influyendo en que el voto latino sea cada vez menos un voto latino. Pero hasta el momento todavía vemos que el voto latino es principalmente demócrata. Hace algunos poco tiempo atrás salieron un par de elecciones de resultados de encuesta, por ejemplo, donde se comentaban que los latinos de trabajadores, hombres, seguían una tendencia del voto similar a los trabajadores blancos, es decir, tendían a votar más en este caso, preferían a Trump que a Kamala Harris. Entonces creo que hay hartas variables en juego, pero creo que en el fondo hay una asimilación, hay una cierta asimilación del voto latino al voto mayoritario estadounidense. Gracias, qué tremenda la carga cultural, la carga política que traemos nosotros los inmigrantes, combinamos con lo que existe acá. Yo escuché a alguien que decía, y tú hacías referencia, que en México un partido había ganado por 70 años todas las elecciones, y este mismo analista decía, en Estados Unidos por 225 años, 2 partidos han ganado todas las elecciones. Somos 2 veces mejor o 2 veces peor, ¿no? Y todo eso se consolida en las explicaciones que tú das, muy puntuales, sobre cuál es el impacto, cómo miramos nosotros latinos la política, pero cómo miran los republicanos en estos 2 minutos o algo así que tenemos en este segmento. ¿Cómo son sus campañas? ¿Cómo son su manera de acercarse a los votantes latinos, por lo menos en este ciclo? ¿Qué ves tú de especial que hacen? A mí me parece que hay una desconexión entre lo que propone Trump en este momento hacia la población latina y lo que se da a nivel de comunidades, por ejemplo, a nivel de elecciones más abajo en el ticket, ¿no? A nivel de gobiernos regionales o gobiernos estatales o parlamentos estatales u otras, digamos. Creo que Trump no está dirigiendo el voto, no está dirigiéndose a tratar de conquistar un voto latino amplio. Pero a nivel más local vemos que sí hay propaganda o hay campañas que están dedicadas a agarrar voto latino, porque es muy importante en ciertas zonas del país. Después de esta corta pausa, volvemos más con el ADN de las noticias. Slow down and move over. Move over. When you see signs, Lights. Vests. Please, give us some room. Slow down. Slow down and move over. When you need help, It's our job
job to help you. To save you. Despite the danger. This danger. This danger is real. Do your part. please. Slow down. Slow down. And move over. Move over. Y ya estamos de regreso desde Omaha, Nebraska. Nuestro invitado, el doctor Cristian Doña Rebeco, que nos está hablando acerca del voto latino acá en los Estados Unidos. Y vamos a hablar acerca de un elemento que, Cristian, lo escribiste y lo desarrollaste sobre el impacto de la asociación religiosa o preferencia religiosa sobre la manera en que votan los latinos, que es un factor que a tu criterio es importante para entender por dónde van y qué expectativas se pueden tener. Pero comencemos un poco sobre los latinos y sus preferencias religiosas. El catolicismo es una parte significativa de los latinos en los Estados Unidos, pero también existen otros grupos, los protestantes, los evangélicos y otros que no están asociados a ninguno de esos grupos. Así que cuéntanos un poquito sobre estos bloques de preferencia religiosa que existen en este país y cómo están enganchados los latinos. Claro, como tú dices muy bien, Pocho, el catolicismo es la religión principal de los latinos, pero eso ha ido cambiando. En este momento, cerca del 50% de los latinos en Estados Unidos se autodefinen como católicos, lo cual ha disminuido 15 puntos en 15 o 20 años, digamos. Pero eso es algo que también ha cambiado en América Latina. O sea, del 80%, 85% de católicos que tenía América Latina en 1970, 80, estamos en un 60 o un 65% dependiendo del país. Y el resto, o sea, la diferencia, lo que ha cambiado ha sido sobre todo el crecimiento de iglesias evangélicas y protestantes. Entonces, hay latinos que llegan acá a Estados Unidos ya siendo protestantes o evangélicos. No es que haya una conversión, pero no necesariamente hay una conversión en que eran católicos y llegan y se convierten. Hay de las dos cosas, digamos. Y la generación más antigua, que había una conversión, acá ahora ya no, digamos. Ahora también se da las dos cosas. Entonces, en ese sentido, se espera que en unos 20 años más el 50% de los latinos sea protestante, amplio, o sea, protestante, evangélico u otro iglesias de protestantes, digamos. Va a haber un cambio. Significativo. Y un grupo, me imagino, tal como sucede en la sociedad acá, tienen diversidad religiosa, son no creyentes, creyentes o pueden identificarse como afiliados a otros grupos espirituales religiosos, ¿verdad? Claro, pero el resto son minorías. O sea, hay judíos latinoamericanos, obviamente, y otras ateos, pero los dos grupos principales son católicos y protestantes, digamos. Perfecto. Ahora, digamos, dentro de esos dos grupos principales, tú escribes que sus creencias, su preferencia religiosa tiene un impacto en su percepción política y social. Quisieras un poquito abundar sobre eso. Claro, lo que nosotros hicimos fue buscar un poco qué impacto, o sea, separar o cruzar, digamos, la variable latino con el tipo de religión y ver por quién votaban, digamos, si eran demócratas. Y en general nos dimos cuenta que hay diferencias importantes entre ambos grupos. De los protestantes, un poco más de la mitad se definen, latinos protestantes se definen como demócratas, 54, 55%. En cambio, católicos, el 75% se definen como demócratas.
Y otras religiones, el 2/3, digamos, 67% se definen como demócratas. Entonces hay diferencias claras entre religión eh, em, o, o- o identidad de partido político y religión en el caso de los latinos. Eso es lo primero que observamos. Ahora, los evangélicos tienden a ser más activos, o sea, hay menos latinos evangélicos culturales que latinos católicos culturales. Ya, o sea, son mucho más, participan mucho más, entonces están mucho más activos. Y en general tienden a ser más conservadores que los católicos. Y eso es tanto en Estados Unidos como en América Latina y los latinos en Estados Unidos también. Eh, Eso tiene sus complejidades porque la Iglesia Católica en Estados Unidos, a diferencia de la Iglesia Católica en América Latina, que es multipartidista en cierto sentido, o sea, hay católicos de izquierda y católicos de derecha en todas partes. eh, la Iglesia Católica como que ha ido, desde mi percepción, tratando de volverse más conservadora para eh, atraer a aquellos latinos que no son tan evangélicos, pero que son conservadores. Entonces hay cierta nivel de conservadurismo en la Iglesia Católica que también influye. Mira, permítame que te interrumpa en este momento. A mí me sorprende un poco ese punto de vista porque los católicos en este país fueron abanderados de causas fundamentales. Por ejemplo, la lucha contra el aborto fue, digamos, pionera y fue avanzada por la Iglesia Católica en este país fundamentalmente. Más aún, muchos latinos en sus lenguas originales, latinos originales, no conocían, no tenían palabras para definir el aborto en sus idiomas nativos. Entonces, parecería que habría un enganche más bien con la Iglesia Católica en cuanto a esos puntos de vista conservadores que tú expresas, pero me sorprende escuchar que no es así. No, o sea, mi hipótesis, y esto es una hipótesis que nunca he logrado comprobar, es que las monjas católicas son más liberales y los curas católicos son más conservadores. O sea, todos esos grupos pro aborto, digamos, pro inmigrante, muchos están liderados por monjas. En cambio, los grupos más conservadores, incluso los grupos que están en contra del Papa, dentro de la Iglesia Católica norteamericana, son liderados por curas, digamos. Entonces creo que ahí hay una dinámica muy interesante que en algún momento sería interesante que alguien lo estudiara. Eh, pero, pero sí creo que hay un componente conservador muy grande en la Iglesia Católica norteamericana que no hay que dejar pasar y que influye sobre cómo votan los latinos, digamos. Y creo que ahí es donde entra la geografía. Entonces nosotros, si bien los datos eran pequeños, digamos, lo que hicimos además fue separar por regiones. Y ahí la religión tiene que ver harto em, en cómo se observa, digamos, el tema político, o sea, la geografía y la región. Entonces, por ejemplo, nos dimos cuenta que los protestantes del noreste, latinos, eran menos conservadores que los católicos del Midwest, digamos, eh, o que los católicos del sur, digamos. Eh, entonces, ahí se iban dando ciertas relaciones interesantes que tenían que ver también con el lugar donde estaban, digamos. Quisiera preguntarte a título personal un poco para que nos informes, ¿qué es lo que más te sorprendió de este país cuando decidiste quedarte a vivir como latino, como inmigrante? ¿Qué fue, qué hubieras querido saber que sabes ahora que te hubiera ayudado a entender este país? Eh,
qué compleja la pregunta. Por diversas razones, yo estuve conectado con Estados Unidos desde pequeño. Mi papá estudió en Estados Unidos su maestría en los 70, antes que yo naciera. Y por su trabajo él vino varias veces. Entonces, como que y en Chile, Estados Unidos, como en toda América Latina, es omnipresente. Entonces, me sentía bastante preparado, creo, para cuando me vine la primera vez a estudiar el doctorado. Me pareció interesante las diferencias entre las regiones. Yo creo que eso es algo que no había tomado en cuenta, digamos. O sea, que las costas son muy diferentes culturalmente y socialmente que el centro y que el sur. O sea, yo vivo mis dos lugares que he vivido en Estados Unidos, en Midwest, y claramente muy diferente a lo que veo en colegas o en amigos latinos que viven y que han vivido en las otras zonas, digamos. Creo que eso es importante y que eso hace la vida más fácil o más difícil a veces. O sea, cuando hay jóvenes me dicen, en chilenos que me dicen, oye, profe, ¿cómo hacemos para ir a estudiar en Estados Unidos? Todos quieren irse a Nueva York o a California, digamos. Yo le digo, ojo, vean el Midwest, digamos, es más barato y hay muy buenas universidades, digamos. Entonces creo que ese tipo de cosas, desde mi perspectiva como académico, como gente que trata de apoyar a estudiantes que vengan, creo que es importante. Te invito para que continuemos este diálogo en un futuro cercano y te deseo mucho éxito en tus labores. Estás en una parte del país muy bella, muy hermosa y bueno, te deseo lo mejor. Gracias por haber estado acá con nosotros en el ADN de las noticias. No, gracias a ti por la invitación y por poder escuchar. Gracias por acompañarnos en este viaje para entender el corazón de las noticias. Manténganse curiosos, manténganse informados. Hasta la próxima, nos vemos en nuestra siguiente edición.